Muy buenas, el día de hoy les vamos a hablar de los actuadores neumáticos e hidráulicos. El grupo está conformado por Laura Natalia Acuña Poveda y quienes hablan Lena Gabriela Álvarez Santos. En este caso vamos a hablar como tal de cómo se ensambla y cómo se hace cada uno de los componentes de un pistón neumático, el cual es un ejemplo sencillo de los actuadores neumáticos. En primera instancia lo que vamos a hacer es realizar las piezas en el software de SolidWorks, el ensamble también, pero dentro del ensamble se va a inferir mucho más en qué son los actuadores, la diferencia entre los actuadores y los demás tipos de actuadores y su fuente de energía. Empezamos con la bocina de guía de vástago. En alzado creamos dos círculos de 60 milímetros y otro de 40 milímetros de diámetro. Los distribuimos por el plano medio por 28 milímetros. Después creamos la camisa en vista lateral y creamos dos círculos, uno de 152.40 milímetros y otro de 139.70 milímetros de diámetro, y los distribuimos por 412 milímetros en plano medio. Para la horquilla del pistón, en el plano alzado sacamos un rectángulo de centro de 72 y 132 milímetros, luego lo distribuimos en 95,25, luego en la vista frontal sacamos un arco de centros extremos y la distancia entre el origen y el centro será de 30 milímetros. El radio será de 36 y sacamos una línea para poder extruir el corte. Luego en la vista superior hacemos una línea vertical que tendrá una distancia entre el extremo y esa línea de 28,58. Con esto creamos un rectángulo que su longitud será de 96 y lo extruimos. Luego, con el asistente para el taladro y las propiedades indicadas, pasamos a fijar el taladro en el origen y creamos dos círculos del tamaño de un agujero y otro de 72 milímetros, que distribuiremos por 16 milímetros. En la vista frontal sacaremos un círculo de 24 milímetros a 30 milímetros del origen y extruiremos por todo. Para el pasador se hace un círculo en la vista lateral de 31,75 milímetros que será extruido por 105 milímetros. En la vista frontal se hará un chaflán en las aristas de 2 milímetros. Se realiza un plano que se invierte y se hace una distancia de 5 milímetros, en el cual se hacen dos círculos, uno de 31,75 milímetros y otro de 29,75 milímetros, y los destruimos de 2 milímetros. Luego haremos una simetría con respecto a la vista lateral. En el plano alzado se realiza el pistón, que va un círculo de 133,35 milímetros que extruimos a 57 milímetros, y en la cara frontal hacemos un círculo de 30 milímetros que luego extruimos un corte para crear luego un plano de 3 milímetros al cambiar la dirección. Luego hacemos dos círculos en este plano de 143,05 y 133,35 milímetros que luego los extruiremos a 9 milímetros. Luego crearemos una línea en la vista lateral para así crear una matriz. En alzado crearemos el sello del vástago en base de dos círculos, uno de 138 y otro de 120 milímetros, y luego los distribuimos por 2 milímetros. En un nuevo plano en referencia de alzado de 0,5 creamos un retenedor del pasador, creando así dos círculos, uno de 35 y otro de 28 milímetros. Y así una línea constructiva y un rectángulo de centro de 2,3 de ancho. Y luego pasamos a recortar las entidades. Repetimos este proceso con un rectángulo de centro de 19,33 milímetros de ancho. Luego creamos dos líneas verticales, una de 6,28 y otra de 3,83 milímetros. Luego tomamos un arco tangente para unirlas y formamos así un círculo de 2 milímetros. La distancia de este punto al otro, o sea, el centro del círculo sería de 2,5.
y la altura sería de este punto al otro, serían 13. Hacemos así una simetría de entidades para finalizar con una extrusión de 2 milímetros. Para el sello del pistón lo haremos en alzado, que crearemos un croquis en el cual tendrá una línea constructiva, otra horizontal, ambas de 6 milímetros. Luego sacamos una línea de 12, una horizontal de 3 y otra línea de 4,46. Luego tomamos un arco tangente, el cual tendrá que ser, el centro de ese arco tendrá que ser vertical al origen y por lo tanto la longitud de su arco tendría que estar en el medio del origen. De esta forma tenemos que cerrar el croquis para que sea simétrico y luego crearemos una línea constructiva que tenga una distancia de 37,31 con respecto al origen para generar así una revolución. Para hacer la tapa inferior del pistón, empezaríamos en planta con un rectángulo de centro de 165,10 milímetros a cada lado. Luego extruiríamos a 38,10 milímetros. En la vista superior sacaríamos otro rectángulo de centro de 95,25 milímetros a cada lado. Lo extruiremos a 38,10. En el alzado sacaremos una línea horizontal y con un arco tangente en el cual vamos a destruir a 92,25 e invertimos la dirección. Dando clic en la cara hacemos un círculo de 25,40 y lo destruimos por todo. Ahora en la vista lateral hacemos una línea constructiva en el punto de origen y hacemos una línea centrada con respecto a la constructiva de 38,10. En base a ella creamos un rectángulo y lo destruimos por corte. En la vista inferior sacamos un círculo de 52 milímetros y lo destruimos a 36,83 y creamos así un redondeo en las aristas de 3,17 milímetros. En la vista inferior creamos otros círculos de 152,40 y 139,70 milímetros, los cuales destruimos por 8 milímetros. En el asistente para taladro seleccionamos las medidas pertinentes y lo ponemos a la mitad de la cara lateral. En la vista inferior sacamos otra vez otro círculo de 12,7 milímetros. La distancia del lado a este sería de 32 milímetros. Extruimos el círculo a 30 milímetros y sacamos otro círculo de 175,26 milímetros y lo volvemos constructivo, sacando así un par de líneas constructivas. Luego acotamos y trazamos un cuadrado con líneas constructivas. Y finalmente creamos en las esquinas orificios por los que van a pasar el tirante. Se realizará la tapa superior del pistón en el plano alzado, con un rectángulo de centro de 165,10 milímetros en cada lado. Lo destruyamos a 50,8 milímetros. En la vista superior sacamos un círculo de diámetro de 80 milímetros y lo destruimos a 52 milímetros. En esta cara sacamos un círculo de 64 milímetros en el cual destruiremos por 28 milímetros. Y en esa cara creamos otro círculo de 60 milímetros, el cual destruiremos hasta 22 milímetros. En la vista inferior sacamos un círculo con un diámetro de 40 y lo destruimos hasta 40. Y redondeamos las esquinas con 3,18 milímetros. En la vista inferior sacamos dos círculos
de 152,40 milímetros y 139,70 milímetros. Los estudiaremos en 8 milímetros. Con el asistente para taladro, creamos un agujero en la cara lateral. En la vista inferior, sacamos otra vez un círculo en el origen del taladro y ahí hacemos un círculo de 12,70. Lo posicionaremos a 32 milímetros de lado y lo distribuiremos por 30, como habíamos hecho con la tapa inferior. En planta crearemos un rectángulo de centro con medidas de 123,93 en cada lado y pondremos círculos de 12,70 milímetros en cada esquina y los extruiremos por todo. Por ellos van a pasar los tirantes. En la fila superior enmarcamos todas las piezas nuevamente y después de eso extruiremos a 19,05 milímetros y hacemos que estas dos extrusiones se den por separado. Para el tirante crearemos un círculo en el plano alzado de 12,70 milímetros y lo extruiremos a 534,94 milímetros y crearemos así una rosca cosmética con las aristas seleccionadas y la profundidad será de 44,37 milímetros. Lo mismo lo haremos en el otro extremo del tirante. La tuerca del vástago lo haremos en alzado, sacando un círculo de 65 milímetros y lo extruiremos a 42 milímetros, creando así una rosca cosmética con las medidas indicadas con una profundidad de 25 milímetros. Sacamos un plano y lo invertimos la dirección a una distancia de 28 milímetros. En este pondremos dos círculos de 65 milímetros y otro de 60 milímetros. Y extruiremos un corte y le pondremos 3 milímetros. Y así le sacamos un chaflán a una arista de 2 milímetros y redondeamos la otra arista y lo dejamos también de 2 milímetros. En la otra cara ponemos un polígono de la altura de 65 milímetros y lo extruimos a 14 milímetros e invertimos la dirección. Haremos un redondeo en las aristas de 1 milímetro. En estas pondremos un círculo de 42 milímetros y extruiremos por todo y terminaremos haciendo un redondeo en todas las aristas del polígono en 1 milímetro. Para la tuerca del tirante lo haremos en plano alzado. Sacaremos un polígono de 6 lados con una altura de 25,40. Lo extruiremos a 10 milímetros y en alzado crearemos dos líneas, una vertical y otra horizontal y llegaremos a hacer un arco tangente entre las dos líneas que sería cada línea de 1 milímetro y crearemos así una línea constructiva para generar un corte por revolución. Y crearemos una simetría con planta para crear la revolución en el otro eje. En la vista superior pondremos un círculo de 12,7 y lo extruiremos por todo y utilizaremos una rosca cosmética de profundidad hasta siguiente para generar las medidas necesarias. Para la tuerca del vástago se genera en planta un polígono de altura de 45 milímetros y lo extruiremos por 20 milímetros y en alzado crearemos una línea vertical y horizontal respecto al origen de 35 milímetros y sacaremos un arco tangente de 0,5 milímetros, luego otro arco que se vuelve tangente con el otro. Luego crearemos una revolución con estas líneas. En la vista superior pondremos un círculo de 30 milímetros y lo distribuimos por todo y creamos así una rosca cosmética con las medidas necesarias.
Para el vástago en alzado se va a hacer un círculo de 40 milímetros y lo distribuimos por 410 milímetros. Y en la vista frontal haremos un círculo de 30 y otro de una medida de 40 milímetros y los extruimos a 36 milímetros. Y sacamos así una rosca cosmética desde la arista con ciertos parámetros y recreamos este paso con la otra cara del vaso. Luego se crea una cúpula en las dos caras con las medidas de 2 milímetros. Y en la vista frontal crearemos un rectángulo del centro de 34 y 34 milímetros. Y le añadiremos dos rectángulos extra a los costados que tengan la misma altura pero con una base de 3 milímetros, que sirven para extruirlos a 17 milímetros. Con las piezas terminadas se procede a realizar el ensamble de los componentes con sus relaciones de posición correspondientes. En este caso hay que recordar que la pieza como tal es un pistón neumático que sirve como ejemplo de los actuadores neumáticos. En esta parte del proceso se va a acelerar un poco, pero igualmente se va a brindar una explicación de qué son los actuadores, los tipos de actuadores y sus diferencias. Como tal se plantea que el estudiante o la persona que esté viendo este video pues aluda a los conceptos fundamentales de los actuadores. Un actuador es un dispositivo que convierte la energía en movimiento o que se utiliza para aplicar fuerza. El dispositivo toma energía de una determinada fuente, que puede ser energía creada por aire, líquido o electricidad, y la convierte en el movimiento deseado. Los dos tipos de movimientos básicos son lineal y rotatorio, pero también es común el movimiento oscilatorio. Los actuadores se utilizan en aplicaciones industriales y de manufactura. Dispositivos como válvulas, motores, interruptores y bombas dependen ampliamente de ellos. Cada tipo de actuador cuenta con distintas versiones, diferentes tamaños, estilos y modos de operación, de acuerdo con cada aplicación que se vaya a utilizar. Los tipos de actuadores, como ya se había dicho antes, están los lineales. Un ejemplo de estos son los pistones, y los rotatorios, que también un ejemplo de este son el motor eléctrico. Dentro de estos también se encuentran los hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Pero en este caso vamos a hablar de los neumáticos e hidráulicos. Entonces, los actuadores neumáticos son el tipo de actuador más común. Su fuente de energía es el aire comprimido, el cual se utiliza para mover un pistón cuando el aire se libera o descomprime. Los actuadores neumáticos de pistón se utilizan comúnmente para la operación de válvulas mariposa. Los actuadores neumáticos son deseables en muchas aplicaciones debido a que pueden responder con rapidez a operaciones de arranque y paro. Así pues, debido a que no necesitan una fuente de energía para operar, son más económicos, seguros, poderosos y confiables que otros actuadores. Los otros son los actuadores hidráulicos, que utilizan líquidos como aceite para generar movimientos lineales, rotatorios o oscilatorios. A diferencia del aire, los líquidos son prácticamente imposibles de comprimir, por lo que los actuadores hidráulicos se utilizan en aplicaciones donde se requiere de una fuerza inmensa. También se utilizan en todos los sistemas que manejan cargas grandes, como maquinaria pesada de construcción y barcos. También, bueno, del actuador hidráulico, pues su fuerza generadora de movimiento, como ya lo habíamos dicho antes, es la presión hidráulica. Su elemento motriz son el émbolo, pistón o veleta. La transmisión de fuerza o torque que se utiliza sería por medio de un eje, y su conversión mecánica serían los yugos o piñones.
En el actuador neumático, su fuerza generadora de movimiento es la presión de aire. Su elemento motriz sería el émbolo, el pistón o veleta. Y su transmisión de fuerza o torque serían los ejes o cremallera. Además, su conversión mecánica también podría ser el yugo o piñón.